Vamos a seguir analizando qué es lo que ocurrió con estas cifras de inflación a la baja, el 2,7 mensual que informó ayer el INDEC correspondiente al mes de octubre. Vamos a seguir con el análisis de este tema, en este caso con el ex viceministro de Economía y economista de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Haroldo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, ¿qué análisis tenés de la marcha de la inflación con este dato que apareció ayer y sobre todo con las declaraciones posteriores del presidente Milei? Bueno, sin duda ha sido una buena noticia para el gobierno, ¿verdad? Se logra perforar el piso del 3% de la inflación del IPC mensual, con lo cual, bueno, claramente es una buena noticia y se sostiene el sendero de desinflación. Ahora, claramente, los datos económicos no se pueden analizar en el vacío, hay que compararlos, hay que relativizarlos, ponerlos en comparación con otras variables, y ahí cuando hacemos eso y queremos entender un poco la dinámica de lo que está ocurriendo, aparecen algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, este 2,7 tuvo una suerte de, si se quiere, ayuda por el componente de precios estacionales, que creció 1,4% solamente, ¿no? Un nivel muy bajo para algunos componentes del IPC. Y después, en términos más generales, es importante destacar que, bueno, los precios, algunos de los precios regulados han tenido un aumento del 5, superior al 5%, digamos, en contraposición, los bienes, los alimentos, por ejemplo, en el rubro de alimentos, que es un rubro típicamente de bienes transables que se mueven con el tipo de cambio, han tenido un crecimiento apenas superior al 1%, lo cual obviamente es una buena noticia porque implica que los alimentos crecen a un ritmo menor que el promedio general, tiene un buen impacto después en pobreza e indigencia, ¿no? Pero, digamos, me parece que es una dinámica inflacionaria o desinflacionaria atada exclusivamente a dos cuestiones vinculadas entre sí, que son el cepo y el control del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, en la medida que se cuenten con los dólares para controlar el tipo de cambio, va a seguir el sendero de desinflación. En la medida que no haya ingreso de dólares, surgen algunos interrogantes al respecto, ¿verdad? Ahora bien, igual la Argentina tiene cepo y controles de precios, tuvo durante bastantes años, con una inflación, con una dinámica claramente creciente o sostenida. Digo, en este caso la dinámica es la inversa, con lo cual, más allá de esas dos cuestiones que son innegables y que no hay modo de saber cuál sería la inflación si no tuviéramos cepo, eso no hay modo práctico de saberlo, digo, está claro que también el plan monetario empieza a surtir efecto. Bien, bueno, en primer lugar, sin cepo la inflación sería mayor, eso sin lugar a dudas. Con lo cual hay una, digamos, estrategia inteligente del equipo económico de sostener el cepo, ¿verdad? Más allá de que ellos, una promesa de campaña o incluso despotricaban de manera constante contra el cepo, parece que a la hora de sentarse en los sillones con sus cargos y sus lapiceras, es una opción inteligente sostener el cepo. La diferencia me parece que en otros periodos, y me parece importante destacarlo también, Fernando, bien que lo has traído a la charla, es el nivel de actividad, ¿verdad? Estamos atravesando una recesión de la cual, bueno, hay algunos indicadores que parecieran indicar que se estaría terminando esa recesión, ¿no? No es seguro aún. Entonces, en el medio de una recesión, una caída de la demanda, también es lógico que los precios desaceleren. Si me permitís, si vemos lo que está esperando lo que se está esperando para el 2025, ¿verdad? Por ejemplo, las proyecciones económicas del PBI, tanto del Fondo Monetario Internacional como del proyecto de ley de presupuesto, estiman un 5% de crecimiento del producto el año que viene. Surgen otros interrogantes en ese sentido de, bueno, ¿cuáles van a ser los sectores económicos que impulsen ese crecimiento? Los sectores que más pesan en el PBI, industria, construcción, comercio, hoy todavía están cayendo a un ritmo de 2 dígitos en términos comparativos con el año pasado. Y los sectores a los cuales el gobierno apuesta a ser los que lideran el crecimiento, que son agricultura, energía, minería,
pesca, tienen un peso inferior al 15% en el total del PIB. Con lo cual, si esos sectores son los que van a liderar el crecimiento, es difícil entender de dónde provendrá ese 5%. Y ahí, con ese aumento, digamos, aun cuando se den esas tasas de crecimiento elevadas, sabemos que la Argentina tiene una dinámica en donde si la economía crece fuerte, se importa cada vez más. Y de nuevo aparece la pregunta de, bueno, ¿con qué dólares se va a sostener esa demanda de importaciones si el crecimiento del PBI es el que se proyecta? Bien, con lo cual está claro que ese crecimiento va a estar atado a la situación cambiaria. Ahora bien, insisto en la declaración de ayer del presidente Milei porque por primera vez le pone plazos. Algunos vienen diciendo, y algo entiendo de tus palabras, que el gobierno estaba cómodo con el cepo. Inclusive algunos dicen que hasta se enamoraron, que los funcionarios se enamoraron del cepo. Bueno, digo, ayer el propio Milei dice, miren que en breve vamos a salir de esa comodidad. Eso puede ser un parteaguas, digamos, puede ser un cambio ya rotundo, donde el resto del plan tenga que implementarse sin ese corset, sin ese marco que le entrega los controles cambiarios. Sí, en términos así, digamos, de relaciones amorosas, diría que es como una relación tóxica, porque lo viven criticando al cepo, pero lo sostienen a rajatabla. Insisto que me parece que es una opción inteligente sostenerlo en este contexto, ¿verdad? En este contexto donde los únicos dólares que ingresaron al país son los de los propios argentinos vía blanqueo y no de las inversiones que largamente se habían anunciado y el gobierno esperaba e incluso mencionaba que ya las tenía, digamos, aseguradas. En este contexto, nuevamente, ¿no? Aún, digamos, en el momento en el que se decida salir del cepo, es preciso contar con reservas para frenar un movimiento abrupto del tipo de cambio. Esa es la cuestión, ¿no? Porque aquí hay un debate que reside en lo siguiente. Uno podría creer que la liberación del cepo ingresarían más capitales de los que saldrían del país. Y eso es lo que apuesta el gobierno, ¿verdad? Ahora, la historia argentina, la estadística, los casos, los ejemplos donde eso ha ocurrido muestran lo contrario. Que en el momento que se relajan las restricciones cambiarias, en el momento que se relajan las restricciones de capital, a la cuenta capital, digamos, salen más capitales de los que ingresan, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Y si me permitís una cuestión adicional, porque las semanas anteriores el equipo económico mantuvo charlas en Washington con el Fondo Monetario Internacional, en donde uno puede especular que lo que se está buscando es un desembolso de dinero fresco para la Argentina por parte del fondo, propiciado también a partir del triunfo de Trump en Estados Unidos, que uno podría asumir que tendría una actitud más benevolente con la Argentina, ¿no? Uno de los requisitos, si no el único y el más importante que va a pedir el fondo a la hora de un nuevo desembolso, va a ser liberar el cepo. Entonces ahí aparece nuevamente un interrogante, una bandera de alerta respecto, bueno, si con nuevos fondos la condición es liberar el cepo, ¿se va a poder sostener el tipo de cambio? ¿Va a haber un salto discreto considerable el tipo de cambio? ¿Y qué impacto puede tener eso en la inflación, naturalmente? Claro, exactamente. Eso sin duda va a ir a precios, ¿verdad? Bien. Ahora, también Milei ha dado muestras de que no seguía por algunos parámetros que se guiaban los gobiernos anteriores, en el sentido de que gran parte de todas esas conjeturas estaban atadas a que el año que viene es electoral. Y digo, si Milei hace lo que dijo anoche que iba a hacer, claramente va a correr ese riesgo de tener mayor inflación en plena campaña, digamos, a mediados del año próximo. Sí, digamos, eso puede ser. A ver, también hay una cuestión de cómo se va a dar el crecimiento de la demanda, el crecimiento de la actividad económica el año que viene. Y ahí entra en juego o en disputa eso, ¿no? Digamos, un aumento de la actividad, un aumento del consumo, un aumento del empleo versus un aumento de la inflación, que es lo que va a pesar más a la hora de las elecciones. Pero si me dejas incluir una dimensión adicional, ahí también juega la política. El gobierno está cómodo en un escenario en donde, vamos a decirlo de esta manera, la oposición no está jugando un rol importante. Entonces,
más allá del devenir económico que siempre importa a la hora de las elecciones, la oferta electoral aún está lejos de ser clara por parte de la oposición y tampoco está clara cuáles son las propuestas superadoras. Entonces, en ese marco, aún con una economía que crezca y tenga inflación, hay que ver qué pasa con cómo mueve la política en ese sentido. Bien, o sea que digamos, dispersión de todas las fuerzas opositoras también lo puede ayudar a que haya un margen mayor para seguir implementando el plan. Haroldo, quiero preguntarte por el tema de los bonos argentinos. Vos formaste parte de la gestión que por última vez tuvo que reestructurar la deuda argentina. Esos bonos que tenían toda una primera etapa casi sin pagar rentabilidad, ahora empieza la etapa de empezar a devolver capital. ¿Por qué a los bonos de la Argentina, desde que salieron, desde esa última reestructuración, a fines de 2020, si no recuerdo mal, por qué tuvieron ese desempeño con un precio prácticamente de default a lo largo de todos estos años? Recién ahora pudieron recuperarse este año con un rally impresionante y así todo es necesario y se empieza a hablar de canjes y de volver a modificar su estructura, porque para el inversor o para el ahorrista, si se quiere, no es atractivo tener un bono con un cupón tan bajo. ¿Qué pasó con los bonos de la deuda de la última reestructuración? Sí, me parece que ahí hay algunas cuestiones que atraviesan todos los gobiernos, ¿verdad? Como vos mencionaste, yo participé de esa reestructuración, que implicó mucha charla y mucho debate con los inversionistas y fondos del extranjero. Hay una cuestión, ellos lo que buscan es cobrar, vamos a decirlo de esa manera, lo cual está muy bien y es correcto. Ellos invierten en la Argentina y esperan su rendimiento. En la medida que ellos ven que se destina dinero, esta es la actitud de los fondos, ¿no? de los administradores de los fondos de inversión. En la medida que ven que los gobiernos destinan dinero, fondos públicos, a algo que no es el pago de los intereses de su deuda, empiezan a mirar con otros ojos a los países. Dicen, ¿por qué gastas dinero? ¿Por qué gastas parte de tu presupuesto en gasto social, en jubilaciones, en obras de infraestructura y no en me pagarme a mí? Incluso algo más, Fernando. Los inversores dicen, ¿por qué le pagas al Fondo Monetario Internacional y por qué no y en vez de pagarme a mí? Ahí también hay una pelea. Si bien parece que a la hora de reestructurar y a la hora de establecer un plan económico, los fondos buscan tener al FMI de su lado como, digamos, certificado de buena conducta para los países, también hay una pelea de, bueno, primero pagame a mí y después al fondo, ¿verdad? Entonces, en ese debate, bueno, lo que está ocurriendo ahora, en donde hay un compromiso con el equilibrio fiscal, donde se está buscando incluso plata fresca del fondo, los inversores dicen, bueno, no están gastando plata en nada más, al fondo en vez de pagarle le van a pedir más plata, bueno, tal vez ahora es un buen momento para nosotros. Pero aún así, déjame decirte algo, Fernando, aún en este contexto, digamos, que uno podría decir favorable para los inversores, hay dudas. Yo sigo hablando con esos fondos de inversión, digamos, con alguno de ellos, y plantean dudas sobre la sostenibilidad del proyecto Milei, por lo menos hasta las elecciones del año que viene. Está claro, pero la pregunta, Haroldo, iba orientada a por qué tuvieron desde el principio un rendimiento tan bajo que, según todos los analistas de mercado, resultó muy poco atractivo. Y hoy, que ya comienza a pagarse el capital de los bonos que vencen en 2029 y 2030, también se vuelve a hablar de canje porque los bonos prácticamente no tienen rentabilidad y eso le resulta muy poco atractivo al mercado. Digo, siempre hubo cuestionamientos acerca del diseño de los bonos. Sí, bueno, a ver, fue digamos, el canje en aquel momento, la estructuración contó sabemos con un elevado nivel de adhesión. Obviamente después, al momento de que los inversores comiencen a... Primero, no es que en el gobierno anterior se buscaba un endeudamiento, ¿no? con el mercado internacional en moneda extranjera.
esa no fue un objetivo del gobierno anterior. Por lo menos hasta donde yo formé parte, hasta el momento en que yo formé parte del gobierno y de la conducción económica, no era un objetivo. Entonces, tampoco era algo que se buscaba. A diferencia de lo que ocurre actualmente, en donde todo el tiempo hay expresiones por las cuales el gobierno busca algún tipo de ingreso de capitales y si no se logra, como vos estás comentando, es por eso que están buscando alguna suerte de canje, aún en estos valores elevados, como vos mencionás, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una falla de la articulación del programa financiero del gobierno, ¿no? Porque a estos niveles que parecieran, obviamente, y que son atractivos, los bonos, no están ingresando capitales para poder hacer ese refinanciamiento, ese rollover, en el mejor de los casos, de los bonos, y por eso es que tienen que ofrecer un canje. Nosotros el canje que lo hicimos fue exitoso, fue aceptado. Después, obviamente, si empezamos el devenir del gobierno anterior, con sus idas y vueltas, lo que implicó también, si se quiere, en el año 23. Recordemos que el año 2023 implicó 20.000 millones de dólares menos a la Argentina por parte, a raíz de la sequía. Entonces, lógicamente los inversores ahí prestan atención y dicen, bueno, a este país este año le faltan 20.000 millones de dólares. ¿Cómo nos va a pagar? Entonces, no son cuestiones estáticas, y el poder también, el poder económico, el poder financiero también tiene una intencionalidad ahí. Bien, está muy claro. Haroldo, muchísimas gracias por estos minutos.